Seguimos avanzando en la segunda temporada. Hoy conversamos con un especialista en una metodología que sin lugar a dudas es referencia mundial en los deportes de equipos. Hablamos del microciclo estructurado, pero específicamente del entrenamiento coadyuvante. Para ello, Eric Roqueta profundiza en los cimientos de esta forma de entender el entrenamiento y todo el trabajo que lleva a cabo en México. Por otro lado, recordamos que este capítulo viene auspiciado por nuestros colaboradores, OVAP Talent Group, La Pizarra 2020 y Optimum. Asimismo, recordarles que próximamente se vienen más colaboraciones y alianzas que aportarán mucho más valor a nuestro espacio. Así que sin más, vamos con nuestro capítulo. Gracias, Eric, y bueno, agradecido, como dijo Salvador, porque nos brindes un poco de tu tiempo y también de tus conocimientos y experiencia a través de este podcast, que seguro será un disfrute y palabras que estoy seguro que llegarán a aquellos profesionales o compañeros que también están empezando a que se sigan formando y a que sigan creciendo. Bienvenido, Eric, y gracias nuevamente. Hola, muchas gracias. El agradecimiento es mío y felicitaros a vosotros por esta iniciativa tan bonita y que seguro que a todos nos enriquece un montón. Eric, ya para meternos en tarea y meternos en contexto, quisiera que nos comentaras cómo te iniciaste en este mundo tan hermoso de la preparación física. Pues mira, yo tengo que decir que precisamente no empecé en fútbol, sino que inicié justo después de acabar la carrera en un deporte que es minoritario, al menos en España y en Cataluña, que es el hockey sobre patines. Y bueno, me salió una oportunidad, quise yo aceptar el reto. No obstante, yo toda la formación académica siempre la hice orientada hacia el fútbol e intenté pues tampoco desvincularme, ¿no? Pero sí que es verdad que fui creciendo en el hockey sobre patines. O sea, el primer año estuve en un equipo de segunda división, luego subimos a primera división y a la temporada siguiente pude dar el salto en un equipo profesional de hockey, que estuve 4 años, concretamente el equipo se llama Reus Deportiu, en Cataluña. Y después de esta etapa, ahí sí que doy el salto al fútbol profesional en el extranjero. Exactamente fui a trabajar en Azerbaiyán, un equipo de la Premier League de Azerbaiyán que se llamaba Kazarlankaran, que creo que a día de hoy ese equipo ha desaparecido. Estuve una temporada, luego después de esta temporada me voy a Bahrein, al Golfo Pérsico, concretamente al club Manama Club, y estuve pues eso, una temporada, y fue cuando allí, entonces después de esa segunda etapa en el fútbol profesional, justo me llama el Fútbol Club Barcelona de la sección de hockey sobre patines para volver otra vez a orientarme al hockey y fichar por el primer equipo de la sección de hockey. Entonces estuve 2 temporadas y después de estas 2 temporadas en el Fútbol Club Barcelona, sección de hockey sobre patines, entonces cuando ya paso al fútbol formativo profesional, estoy 3 temporadas como responsable dentro de la preparación física específica en el trabajo de fuerza y prevención de lesiones en el Barça B, en el Juvenil A y en el Juvenil B. Y esta última temporada, pues dentro de un mismo proyecto del Fútbol Club Barcelona, crean un convenio de colaboración con las Chivas de Guadalajara de México, y estoy aquí ahora pues como responsable y coordinador del área de rendimiento y preparador físico de fuerza del primer equipo. Esto ha sido así de forma resumida, ¿eh? Eric, ¿cómo ves la importancia de haber o cómo ves la relevancia que te dio ese bagaje de conocer la preparación en otros deportes y ahora llevándola al fútbol? ¿Qué crees que te ha ayudado de esa preparación ahora en la preparación de futbolistas? Al final, pues todos son experiencias, todos son aprendizajes. Realmente el hecho de trabajar en otros deportes te hace abrirte mucho más de mente,
tener que trabajarla muchísimo más para al final, sobre todo, ¿no? Buscar en cada disciplina la máxima especificidad de trabajo y claro, al final, en mi caso, no tiene nada que ver el fútbol con el hockey a todos los niveles, tanto de preparación física como de relación personal con los jugadores, más teniendo en cuenta de que el hockey es un deporte minoritario, a diferencia del fútbol, pues que es un equipo, son ya pues es un deporte mucho más profesional y las características individuales de cada jugador pues son totalmente diferentes y tienes que lidiar pues con muchas cosas, con muchas estructuras que al final pues lo que te hacen es sobre todo, ¿no?, ir adquiriendo muchísimos conocimientos en diferentes ámbitos, pero que al final pues te ayuda a uno mismo a crear una buena metodología de trabajo, intentar siempre aplicarla en las mejores condiciones en cada contexto, adaptarla y al final pues es una cosa que ha sido para mi carrera deportiva súper enriquecedora. Eric, y quisiera también que nos comentaras específicamente en la actualidad, sabemos que estás en México, ¿cómo ves esa diferencia del contexto mexicano al contexto español? ¿Cuáles son esos ítems de mayor relevancia que tomas en cuenta para la preparación de los futbolistas, en este caso? Mira, yo pienso que a nivel condicional tengo que deciros que está bastante a la par. Es decir, no hay muchas diferencias entre lo que son las demandas y exigencias físicas, al menos también en datos de carga externa, porque hice una pequeña comparativa, ¿no?, de datos de carga externa entre equipos de México y equipos concretamente de la Liga Española. Y en datos condicionales no están o sea, no son, o sea, están bastante a la par. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que marca mucho la diferencia es a nivel de juego. Aquí es un poquito más caótico, aquí no está tan bien estructurado o no está tan estructurado como en España. Se tira mucho más de individualidades de los jugadores y al final también, bueno, tengo que contaros que yo estoy precisamente en un equipo donde todos los jugadores son mexicanos. Al final es casi como entrenar en una selección, con lo que también conlleva que tienen un perfil muy característico, muy individual y que es muy diferente pues trabajar en un equipo donde se integran jugadores de diferentes países a uno que concretamente pues solo son mexicanos, ¿no? O sea, son un perfil pues muy singular, pero que estoy muy contento porque me han sorprendido gratamente, al menos el equipo donde estoy trabajando, las Chivas, por la predisposición que tienen, por lo bien que se han adaptado al trabajo y por las ganas de mejorar y evolucionar. Así que yo diría más que la diferencia se encuentra en el juego, a nivel cognitivo, en la táctica. En España o en Europa están mucho más trabajados, igual también la calidad de los entrenadores también puede que sean un puntito por encima y eso hace, ¿no?, que quizás estén un poquito aquí más desordenados organizativamente en cuanto a modelo de juego, pero tampoco hay diferencias muy significativas. Eric, ya esto comentando por son también equipos top de cada país, lo que es el Barcelona, son instituciones top de cada país, como los Chivas y el Barcelona. ¿Qué tú ves o qué crees que este acuerdo entre el Barcelona y Chivas ha dado un plus en esta preparación en los clubes mexicanos? ¿O cuál ha sido esa aportación que ha beneficiado a que haya un cambio, no digamos drástico, por como comentaste, que son clubes top, pero sí un extra en esa preparación del jugador? Al final, esta reestructuración está pasando a todos los niveles, al menos dentro de Chivas, dentro de este club, del Club Deportivo Guadalajara. Ellos se vieron inmersos en una situación no voy a decir malos resultados en los últimos años, pues sí que es verdad que con muchas dificultades para clasificarse en la liguilla, estar en los playoffs, entre los mejores.
dieron como un bajón en este sentido, y a raíz de los nuevos dirigentes que entraron, muchos de ellos apostaron por intentar hacer un cambio metodológico, hacer una reestructuración empezando por el área condicional, por el área de rendimiento, y lo que hicieron es llegar al Fútbol Club Barcelona, hacer un convenio de colaboración con el objetivo de poder adaptar, porque al final es totalmente adaptar el sistema de trabajo condicional del Fútbol Club Barcelona al contexto del Club Deportivo Guadalajara, e intentar, pues eso, ¿no? Trabajar en la misma manera o dentro de unos mismos parámetros, adaptarlo obviamente a la idiosincrasia de Chivas, y dar este plus, al menos en cuanto a sistema de trabajo a nivel condicional, de intentar pues replicar las bases fundamentales que se entiende dentro del Fútbol Club Barcelona en el Club Deportivo Guadalajara. Eric, si bien es cierto, ya nos diste un preámbulo a la siguiente pregunta, pero quisiera que profundizaras un poquito más, pero sobre todo en el tema fuerza, ¿no? Porque sabemos que vienes de una metodología con todos esos trabajos isoinerciales y llegas a un sitio donde por la cercanía del país, pues quizás ese trabajo no está bien asentado, porque el trabajo de fuerza quizás que se hace en Estados Unidos no va tan orientado hacia ese ámbito. Quisiera que hicieras como, que nos dijeses cómo específicamente en ese tipo de trabajo, cómo lo has ido implementando y si el jugador lo has visto receptivo. Mira, teniendo en cuenta lo que he comentado antes, del hecho de que me ha sorprendido positivamente la buena actitud y predisposición de los jugadores en cuanto a trabajo, aquí al final hemos ido pues progresivamente, porque es imposible y creo que es contraproducente totalmente implementar de golpe o al 100% una nueva metodología, teniendo en cuenta pues que aquí hace años o hace mucho tiempo que están utilizando otra que es diferente. Es más, esto puede conllevar lesiones, o sea, que aumente el riesgo de lesión totalmente para los jugadores. Y lo que hicimos pues fue una primera fase de diagnóstico, de análisis, de ver cómo trabajaban, de ver qué metodología ellos utilizaban, ver qué instalaciones ellos tenían en cuanto al trabajo de fuerza, y a partir de aquí, poquito a poquito, ir optimizando e implementando la metodología del Fútbol Club Barcelona de forma paulatina, de forma progresiva, respetando muchísimo el principio de progresión del trabajo de fuerza, y que los jugadores la fueran aceptando. Y la verdad es que si al final uno pues viene con argumentos y justifica el porqué de este trabajo y en qué nos puede beneficiar, encima con el plus de que tienes jugadores, la materia prima está con muy buena predisposición y se van adaptando al cambio y ven que les da sentido a todo este trabajo, pues lo que fuimos haciendo es optimizar las máximas condiciones posibles y adaptar el gimnasio a esta nueva metodología, y hacer pues que los jugadores de forma pues progresiva fueran trabajando. Y la verdad es que sobre todo donde hemos visto el mayor cambio en cuanto al trabajo coadyuvante ha sido en el trabajo preventivo, en el trabajo de activación individual, sobre todo también muy apoyado desde el área de fisioterapia, que es lo que te digo, que también ha habido dentro de este departamento un cambio importante, porque también a nivel metodológico se ha implementado un nuevo modelo de trabajo, y como al final somos equipos multidisciplinares y vamos de la mano, hemos conseguido pues que los jugadores sean muy conscientes de que al final cada uno es diferente, que tiene unas necesidades individuales por sus características de marcaciones y su historial lesivo, que eso lo que les va a hacer es sobre todo esa microdosis diaria de este trabajo preventivo, de esta activación individual, pues que empiecen, o sea, que afronten los partidos en las mejores condiciones y garantías posibles, sin molestias, sin
sin apenas sentir desequilibrios, y que al final les ayude simplemente solo cuando entren en los partidos a centrarse totalmente en el juego y que no tengan que pensar pues que tienen desajustes, que tienen dolores en ciertas zonas y que al final les merme el rendimiento. Y esto sobre todo ha sido, yo creo, el gran cambio o esta gran evolución que ha habido aquí en Chivas. Eric, creo que ha sido fundamental esto que estás comentando sobre los hábitos y las activaciones individuales que tiene que ir o que hace el jugador de acuerdo a la metodología que ustedes marcan. Y voy a que ha sido fundamental porque al abrir estas ponencias que has dado o abrir estos espacios, se ve como el Barcelona, que en algún tiempo se decía que su preparación solo era con balón y que no sé si se malentendió o de qué maneras lo vendió quizás a manera mediática, quizás la prensa o no sé, porque a través también de la estructura que ustedes tienen con la formación de Barcelona Hub, han abierto un espacio interesante y donde dan sumamente importancia a este trabajo también individual que el jugador tiene que trabajar, ¿no? Totalmente. Y creo que lo has comentado excelentemente en esta respuesta anterior. Entonces, un poco también para que nos abras o nos comentes un poco más acerca de esta parte fundamental del hábito que el jugador debe crear, que no es solo por instrucciones del cuerpo técnico, sino que el jugador también tiene que crear una cultura de su entrenamiento personal. Totalmente. Mira, respecto a eso que decías, a mí me gustaría remarcar al final que por fin el FC Barcelona abre las puertas y abre a la luz lo que digo yo que es la otra cara de la luna. Algo que nunca se veía, algo que nunca se tenía en cuenta, o al menos, como has comentado, mediáticamente no se tenía repercusión en ese sentido, porque todo parecía que al final se basaba en juego, en entrenamiento optimizador, en rondos, circuitos condicionales, juegos de posición, partidos pequeños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento optimizador es lo que siempre se ha visto, y parecía pues que el FC Barcelona no hacía el entrenamiento coadyuvante. Pero desde la creación de hace 6 años de la nueva área de rendimiento, cabezada por Joan Ramon Tarragó, la verdad es que se tuvo la iniciativa de empezar a reestructurar esta parte del entrenamiento, que es igual de fundamental, igual de importante que la optimizadora, es decir, todo lo que tiene relación en el campo. Y gracias a todos los grandes profesionales, toda el área de rendimiento, que está compuesta por, ahora mismo son creo unos 29 preparadores físicos, tanto de primeros equipos como de equipos formativos, y en diferentes secciones, porque al final el FC Barcelona no solo se compone de fútbol, se compone también de básquet, de handball, de fútbol sala, de hockey sobre patines, o sea que es multidisciplinar. Y esa reestructuración hizo que al final pues se creara y se estructurara una nueva metodología para entender el entrenamiento coadyuvante, y por fin también dar a luz y tener la apertura de mostrar este trabajo que se estaba haciendo. Y ahora pues realmente, como pudisteis ver en la ponencia del otro día, sin ningún problema, o sea, lo que se llevó, vamos a decir, desde forma teórica, empezando por un artículo, ¿no?, que es el del entrenamiento coadyuvante, que está llevado a la teórica, lo trasladamos a la práctica en una ponencia donde al final se ven todas las aplicaciones y cómo nosotros todos esos bloques fundamentales del trabajo coadyuvante lo llevamos a la práctica, y ha hecho pues que al final pues mucha gente se diera cuenta de que, ostras, que en el FC Barcelona no solo se le trabaja con pelotitas, sino que
también se da importancia al trabajo coadyuvante, se da importancia a la prevención, se da importancia al trabajo estructural. Y esto, pues bueno, yo creo que al final ha sido muy bueno para todos, y también de cara a que si muchos clubes pueden adaptarlo, porque al final replicarlo es imposible, porque cada equipo, como he dicho, ¿no?, tiene su idiosincrasia y tiene su contexto particular, pero sí que se puede adaptar, incluso sin tener las mismas condiciones, pero sí que en cuanto al abordaje del trabajo coadyuvante, en cuanto a las bases, a los pilares fundamentales, ¿no?, que son el trabajo preventivo, el trabajo estructural, el trabajo de restauración y el trabajo de cualidades específicas, yo creo que en cualquier equipo, incluso equipos amateurs, se puede hacer una adaptación de esta metodología. Eric, ya que hablas de eso, de adaptar esta metodología de trabajo, por ahí, bueno, investigando y viendo algunos trabajos, por ejemplo, del Borussia Dortmund, que si bien ya trabaja con otro tipo de metodología más norteamericana en el cuanto a la formación o al trabajo de fuerza con niños en cuanto a posturas, y bueno, quizás en el Barcelona también trabajan la fuerza también con trabajo implementando juegos a edades tempranas, pero ¿a qué edad recomiendan o en qué porcentaje desde qué edades empiezan a incluir estos trabajos o este método coadyuvante en las edades tempranas? Desde hace un par de años se está creando un proyecto que creo que ya casi está consolidado, que es el de la aplicación del trabajo coadyuvante en edades formativas. Y lo principal, el objetivo principal, más que corregir déficits, más que mejora del rendimiento, más que cualquier otra cosa que tenga relación con sobre todo la mejora del rendimiento del jugador, va en base al objetivo de crear un hábito de trabajo de esta metodología coadyuvante, para que los jugadores, de cara a que vayan avanzando sus categorías y teniendo en cuenta la importancia que se le da a este trabajo, o sea, cuando lleguen a nivel profesional ya sepan qué patrones de movimiento trabajar, ya sepan qué tipo de ejercicios trabajar, ya sepan cómo manejar los sistemas inerciales, ¿no? O sea, al final es la creación de un hábito de trabajo para que luego sea mucho más fácil la construcción del jugador. Entonces, en el Fútbol Club Barcelona, a tu pregunta, empiezan a trabajar a partir de los 14 años, entre 13 y 14 años, en cuanto a patrones muy básicos de movimiento, con pequeñas sobrecargas pero muy ligeras, y a partir de ahí 15, 16, 17 ir evolucionando, ir incrementando esta carga, ir introduciendo ejercicios con trabajos ya adaptados en sistemas inerciales, y a partir de aquí ya cuando llegan en etapa de juvenil, que son 17, 18, 19 años, pues rendimiento como si trabajaras con un primer equipo, pero sí que sobre todo siguiendo mucho la focalización en el trabajo estructural, porque hay que tener en cuenta de que estamos trabajando con jugadores jóvenes que están en desarrollo, en pleno desarrollo, ¿no?, y en pico máximo de crecimiento muscular, y es un trabajo que sí que se le da mucha importancia. Eric, tuve la oportunidad de escucharte en un live de Instagram y comentabas que, bueno, que ahora en la actualidad hay un perfil nuevo de preparador físico, ¿no? El preparador físico personal externo al club. No sé si has tenido la oportunidad de desempeñarte en ese puesto bueno, y comentarte y que nos comentaras cómo es tu visión desde ese puesto, ¿no? Y también desde el puesto en el que te desempeñas ahora, ¿no? Y esa interacción entre ambos profesionales. Bueno, tengo que decirte que he vivido de todo. En este sentido, obviamente, en mi posición hay en muchas situaciones nos podemos considerar entrenadores personales, porque teniendo en cuenta de que trabajamos mucho en base de las individualidades de cada jugador y que se realizan cada vez más entrenamientos extras individuales
con los jugadores que tienes en el equipo, pues yo he ejercido de esta figura, pero luego, pues como bien comentas, existe pues la otra alternativa de que los jugadores, también es verdad que yo entiendo por una parte de que es muy difícil poder atender a todos los jugadores al 100%. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez más hay muchos jugadores que quieren una atención 100% individual y se nos van a entrenar a centros externos. Entonces, a partir de aquí, pues nos hemos encontrado con la dificultad de que cuando se nos van en muchos centros y no tenemos comunicación con los profesionales que están trabajando con nuestros jugadores, perdemos totalmente el control de la carga coadyuvante del trabajo que están realizando. En mi caso, me he encontrado de todo. Es decir, yo he podido comunicarme, ¿no? He podido tener los preparadores físicos de los centros externos, algunos han podido tener la apertura de querer saber también qué es lo que están haciendo con nosotros y poder hacer una buena compensación de este trabajo. Porque yo no quiero decir que no estoy de acuerdo que se haga, pero al final es algo que el jugador, pues cada vez más se está implementando o está adquiriendo como hábito el querer trabajar de forma individual, pero sí que es importante el poder tener esa comunicación para saber exactamente el control de la carga de este trabajo coadyuvante y qué es lo que están haciendo para luego no volver a repetirlo tanto en el centro externo como en el centro de entrenamiento de cada club. Y luego, pues, la otra cara, que es que me he encontrado pues con gente que no ha querido tener comunicación o no han querido tener comunicación con el club directamente y sin saberlo, pues, tener problemas en cuanto a jugadores que han venido después de días de, el día de descanso, que en teoría tienen que estar en plena recuperación, irse al centro de entrenamiento, hacer cualquier X trabajo de potencia, llegar al día siguiente sin la información del jugador y sin nosotros saber que ha realizado este tipo de entrenamiento, replicar otra vez otro trabajo de potencia, por poner un ejemplo, y que luego en el campo se nos rompieran los jugadores. Entonces hay aquí una dualidad, hay yo creo un abanico grande de trabajo en ese sentido, porque al final en vez de dar más rendimiento al jugador, lo que estamos es mermando este rendimiento. Y es un problema que cada vez se está focalizando más en los clubes de fútbol. Al menos yo con lo que puedo hablar con compañeros que comparten mi área, me comentan pues la misma problemática y es algo pues que tenemos que afrontar de la mejor manera, pues empezando por la buena comunicación de estos centros y que al final ellos lo que tienen que hacer es compensar y no descompensar al jugador para que al final nos rindan bien en los entrenamientos y en los partidos. Eric, ¿nos podrías comentar cómo es un día a día de Eric Roqueta desde su llegada al centro deportivo de Chivas hasta llegar a su casa o si, bueno, también en algunos casos quizás el trabajo sigue en la propia casa con algunos controles y diagramando algún tipo de trabajo, pero que nos comentes un poco cómo es tu día a día en Chivas y allí en México. Yo intento realmente no trabajar en casa porque me cuesta muchísimo, pero sí que es verdad que esto comporta estar muchas horas fuera de casa. Es decir, al final prácticamente estoy todo el día en la ciudad deportiva. Tengo que deciros que mi peculiaridad es que yo comparto dos responsabilidades, dos competencias, que es la de preparador físico del primer equipo y la de coordinador del área de rendimiento. Con lo cual, pues se me duplican las horas e intento estar al 50% en los dos departamentos. Entonces, para poner un ejemplo así de un día a día, yo normalmente llego a las 8 de la mañana al club. Lo primero que hago es desayunar y entonces 1 hora y media antes de empezar el entrenamiento, cuando digo entrenamiento es de empezar las activaciones en el gimnasio, lo que hacemos es una reunión de más o menos
de una horita o así de cara a valorar los datos del día anterior para luego acabar de ajustar la sesión del día, sobre todo la sesión de campo. Nos ponemos de acuerdo con los otros 2 preparados físicos en repartirnos todas las tareas y media hora antes de empezar la activación, pues yo voy al gimnasio, lo dejo todo montado, preparo pues los protocolos individuales de los jugadores y ellos vienen y están la primera parte, que es media hora, entre 20 minutos y media hora, entre que van viniendo y todo, de activación individual, ¿no? Que va enfocado sobre todo a protocolos de trabajo, de los desequilibrios y de los, bueno, en función del historial lesivo de cada jugador, ellos hacen sus protocolos de prevención individual. A partir de ahí podríamos pasar a otro contenido de trabajo coadyuvante, que sería pues una sesión de potencia que lo hacemos de forma grupal en base a las cualidades específicas, donde sobre todo orientamos el trabajo de fuerza a la fuerza de desplazamiento, a la fuerza de salto, a la fuerza de lucha, fuerza de acciones con el móvil. Y ya después de ello, que este trabajo serían entre unos 30-40 minutos de trabajo, es decir, hay un bloque de 1 hora coadyuvante en el gimnasio, luego nos vamos a la sesión de campo. Yo ahí lo que hago es colaboro, no dirijo absolutamente ninguna parte porque hay otros 2 preparados físicos de campo y simplemente les doy soporte. Y cuando, dependiendo de la sesión, que es entre 1 hora y media, hora 45, acaba el entrenamiento, yo antes de que ya termine todo el trabajo optimizador, me vuelvo al gimnasio para montar la rutina que van a hacer los jugadores a nivel estructural, sobre todo mucho más ya orientada a lo que es el trabajo de tren superior, y estoy con ellos, con los jugadores, media horita aproximadamente, que es lo que dura este trabajo, y cuando acabo voy al ordenador, paso todo lo que es la monitorización y el control de carga de este trabajo, de todo el coadyuvante de todo el día, hago un pequeño informe y después de ello normalmente se hace ya la 1, entre 1:30, 2 del mediodía, me voy a comer, acabo de comer y entonces estoy para ya los pendientes, ahí me enfoco a lo que es el área de rendimiento, si hay que organizar pues reuniones con los preparados físicos o las capacitaciones que nosotros estamos intentando siempre llevar a cabo semanalmente, alguna reunión que también tengo que hacer con el Fútbol Club Barcelona, porque al final lo que hacemos es darnos feedback, ¿no? de todo lo que estamos haciendo aquí. Y sobre las 5 de la tarde, entonces vendrían los entrenamientos individuales, que ya sean enfocados hacia la prevención o ya sean enfocados hacia las cualidades específicas, pues 2 o 3 tardes a la semana nos vienen grupos de jugadores o a nivel individual para hacer estos extras que realizamos en función pues, de sus necesidades, y tiene una durabilidad de no más de 45 minutos, porque también hay que tener en cuenta todo lo que han hecho durante la mañana. Y después de ello termino, también acabo de pasar los datos y un poquito ya enfoco en lo que vendrá el día siguiente, y sobre las pues 7:30 de la tarde me voy ya para casa. Así que es una buena jornada, ¿eh? Siguiendo en esa misma línea, vemos que es un día cargado de deberes. Quisiera que viajáramos en el tiempo y situases en 4 o 5 años, ¿no? Hacia adelante. ¿Cómo ves la intervención que estás haciendo ahora mismo de aquí a 4 o 5 años? Si ves que lo que se me ocurre, ¿no? Es que otros equipos de alguna manera se sientan motivados a crear un departamento que trabaja igual, pero ¿cómo ves el trabajo que estás haciendo ahora de aquí a 5 años y la relación que tiene en la Liga MX? A ver, al final, claro, la apuesta ahora es a nivel solo de un club. No sé si esto luego se podrá extrapolar y trasladar al resto de equipos de la liga, pero sí que es verdad que al final yo pienso que cuando lleguemos al 100% de este proyecto, que no sé si será dentro de 2 años, de 3 años, de 4 años,
pero sí que habremos reestructurado absolutamente todas las áreas y competencias en cuanto al trabajo coadyuvante. Habremos creado un hábito muy importante porque ya lo estamos empezando a implementar desde fuerzas básicas. Todos trabajamos de la misma manera y lo que sí que está por llegar, creo que es uno de los proyectos más importantes, que es la remodelación de toda la instalación del gimnasio para poder tener pues máquinas inerciales, que ahora sí que hay un par, pero al final estamos muy limitados, ya que nosotros le damos mucha importancia a esta instalación y a esta maquinaria, porque al final nos genera el poder trabajar en multiplanos, en diferentes patrones, en patrones mucho más específicos que en función de las manifestaciones de fuerza que se dan en el fútbol, y que al final también está demostrado, ¿no?, que científicamente el trabajo con sobrecarga excéntrica no solo te mejora el rendimiento, sino ayuda a la prevención de lesiones. Y el hecho de poder generar una nueva instalación, de crear un nuevo gimnasio con nuevos dispositivos, que aparte de no solo la maquinaria, tengamos sensores, encoders, ya sean lineales, ya sean rotatorios, ya sean con pantallas táctiles, bueno, intentar llevarlo a la última para poder trabajar en las mejores condiciones posibles y sí que darle ya mucho más sentido a todo este trabajo coadyuvante. Entonces, yo creo que la evolución está en acabar de instaurar este hábito de trabajo coadyuvante que ya se está llevando a cabo, y luego pues poder tener una maquinaria y una tecnología pues que a la última de lo que ahora mismo se entiende y se trabaja dentro del fútbol actual, y poder implementar al 100% esta metodología de trabajo coadyuvante. Eric, ya para ir cerrando esta charla que ha sido muy nutritiva y con muchos tips que podrían sacar todos aquellos que nos escuchan, y bueno, recomendando de antemano algunas de las ponencias que están en la web o también el canal de YouTube acerca del área de rendimiento que tienen por Chivas. Quisieras que nos dieras alguna recomendación en cuanto a alguna bibliografía o también alguna formación que tú crees importante dar o brindar o realizar más que todo realizar esa formación para aquellos profes que están creciendo en este mundo y que bueno, o algunos que también desean actualizarse, que bueno, creo que es el común denominador de todo el que está involucrado en el fútbol, e ir permanentemente desarrollándose. Yo creo que ahora estamos todos un poquito saturados de tanta información, de tantos cursos, ¿no? Debido a la situación de contingencia que estamos viviendo, pues al final también hace como que la gente tiene más tiempo, pero ahora como sé que se está excediendo mucho, ¿no?, todo esto. Claro, yo recomendaría sobre todo los cursos, aunque al final seguramente a nivel económico son caros, no son baratos. Los del Barça Innovation Hub, que hay muchos en diferentes orientaciones, pero que al final sé que el contenido es de muchísima calidad, ya sea de trabajo coadyuvante, ya sea de control de carga, ya sea de análisis del juego. Al final hay muchos cursos que los imparten grandes profesionales, que el contenido realmente es muy bueno, y así a nivel online yo recomendaría pues ahora mismo los del Barça Innovation Hub. Y así de libros, los que yo más ahora mismo estoy utilizando, sobre todo pues la línea de los de Juan José González Vadillo, que sobre todo son libros que van muy orientados hacia la monitorización y el control del trabajo de fuerza, ¿no? O sea, el punto de partida siempre se basa en la velocidad de ejecución. Luego hay el de planificación en deportes de equipo, que es de Paco Seirulo y de otros autores de mucho renombre que abordan este libro en función de las diferentes estructuras del humano deportista, del jugador.
desde la estructura pues, condicional a la socioafectiva, a la cognitiva, y todo muy bien capitalizado y está súper bien abordado. Luego está el de Michael Boyle, el del entrenamiento funcional. ¿Y qué más? El de prevención de lesiones en el deporte, de Julio Tous y Dani Romero. Y así, más o menos, estos son los que yo recomendaría. Eric, ya para finalizar, y bueno, de antemano, como lo comentaba mi compañero Rudy, agradecerte tu tiempo y agradecerte cada una de esas palabras que seguramente serán de mucho provecho para nuestros oyentes. Quisiera que te despidieras dejándonos una frase, alguna frase que la hayas hecho tuya, que te motive y que de alguna manera te defina. Ostras, ahora me pillas un poquito así en fuera de juego, pero sí que es verdad, o sea, yo más que dejar una frase célebre, al final lo que creo que tiene que tener un preparador físico, sobre todo, es mucha flexibilidad y mucha adaptabilidad, porque al final cada temporada nos encontramos en contextos diferentes, jugadores diferentes, entrenadores diferentes, y sobre todo lo que hay que hacer es utilizar mucho el sentido común, obviamente tener una buena preparación e intentar estar a la última, pero sobre todo yo creo que es súper importante en nuestra competencia el ser muy adaptables y muy flexibles a cualquier situación.